Vamos a iniciar. Buenas tardes. Gracias a todos los presentes, a los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy en este espacio de la Cámara de Diputados. El motivo de esta rueda de prensa es para comunicarles muy gustosamente que el día de hoy hemos instalado el Grupo de Amistad México-Alemania. La conformación de grupos de amistad es una práctica legislativa de antaño. De hecho, desde el año 2001, la Cámara de Diputados mantiene el grupo de amistad con legisladores de Alemania. Cabe mencionar que en el artículo 269 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que la diplomacia es la actividad desarrollada por la Cámara de parte de los legisladores con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales, ello con el objeto de coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior, entre las que se encuentran las que llevan a cabo los grupos de amistad. Por lo que la diplomacia parlamentaria que iniciamos las diputadas y los diputados de la 64 legislatura con nuestras contrapartes del mundo, en particular con los legisladores de Alemania, se desarrollará mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la conciliación de posiciones y el acuerdo para adoptar resoluciones, declaraciones, posicionamientos, lineamientos de acciones o políticas en beneficio de nuestras naciones, sin dejar fuera la amistad que existe entre México y Alemania. Nosotros creemos que la consolidación de la democracia en nuestro país tiene mucho que ver también con retomar las experiencias de otros países y también de hacer lazos permanentes y muy sólidos con países más cercanos en principio. Entre los objetivos que se pretende llevar a cabo para la promoción del interés nacional se destaca contribuir con la función legislativa con información temática de utilidad para el trabajo de las comisiones, intercambiar información y experiencias exitosas, la cooperación entre parlamentos, obtener mayores elementos de juicio. Y quisiera hacer hincapié en que los grupos de amistad no cuentan con recursos humanos ni financieros propios y las tareas de diplomacia siempre tendrán que tener el interés de México y del país amigo como ejes centrales. Me complace que hoy hemos iniciado la instalación del primer grupo de amistad entre México y Alemania, especialmente haber recibido la visita y participación de los distinguidos legisladores del Bundestag alemán, Martin Burkert, presidente del Grupo de Amistad México-Alemania en Alemania, el doctor Gerd Kippels, diputado también, el doctor Rainer Kraft, Nicole Bestig, Nima Bosabat y Christian Kuh. Agradezco muchísimo la presencia en el acto de instalación del grupo de amistad al excelentísimo embajador de Alemania en México, señor Peter Tempel, y del director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ingeniero Bernardo Aguilar Calvo. Durante el encuentro que sostuvimos ambas delegaciones de México-Alemania se abordaron temas como migración, interculturalidad, educación dual, turismo y cambio climático, además de digitalización. Con estas acciones queda de manifiesto que se refrenda el interés de las legisladoras y los legisladores integrantes de la 64 legislatura de no solo mantener, sino construir y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre México y nuestros amigos legisladores de Alemania. Muchas gracias. Dejo la palabra al diputado Burkert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag auch von der deutschen Delegationsseite. Señoras y señores, también de parte de la delegación alemana les quisiera dar la más cordial bienvenida. Es ist für uns eine Freude, aber vor allem auch eine besondere Ehre, bei der ersten Freundschaftsgruppe dabei zu sein, dass wir heute die mexikanisch-deutsche Parlamentariergruppe mit bei der Gründung dabei sein durften, erfüllt uns wirklich mit Freude. Es para nosotros un especial honor que el grupo de amistad México-Alemania sea el primer grupo que se haya fundado en esta legislatura y que nosotros hayamos podido estar presentes.
Deutschland ist für Mexiko der wichtigste Handelspartner in Europa. Deswegen sind die Themen, die angesprochen worden sind, heute schon auch auf dem Tisch und werden weiterverfolgt. Es sind dies die Themen Wirtschaft, denken wir nur an die Automobilindustrie beispielsweise. Es ist aber auch das Thema Bildung in den Mittelpunkt gerückt. Natürlich immer wieder das Thema Sicherheit, das von unserer Seite angesprochen wird, aber auch die Situation der Menschenrechte, genauso wie der Tourismus, sind wichtige Themen. Und ich freue mich sehr, dass Sie den Klimawandel mit auf die Tagesordnung genommen haben, weil das ein sehr wichtiges Thema zurzeit in Europa und in Deutschland ist. Alemania es para México un socio. Alemania y México son socios comerciales bien importantes y Alemania en Europa es el socio más importante comercial para México. Es un tema que fue uno de los temas que tuvimos en nuestro intercambio, la economía, por ejemplo, el sector automotriz, pero también el sector de la educación fue un tema que nos ocupó hoy. Otros son el tema de la seguridad, el tema de los derechos humanos, que son temas que nosotros sacamos a colación. Turismo es un tema bien importante y son todos temas que hoy hemos hablado y me alegra especialmente que la presidenta del grupo haya mencionado el tema del cambio climático. Es un tema que en Europa y en Alemania es de especial preocupación en estos días. Es wird eine Vielzahl von Themen geben, über die wir uns austauschen. Ich habe heute die mexikanisch-deutsche Parlamentariergruppe in unserem Namen auch nach Deutschland eingeladen, um den Dialog zu vertiefen, um die Themen zu vertiefen. Habrá muchos otros temas en este intercambio y hoy, en representación de nuestro grupo parlamentario de amistad, invité a nuestro grupo homólogo aquí de México a Alemania para profundizar este diálogo. Wir werden bis Freitag noch in Ihrem Land sein und viele Themen zu besprechen haben. Wir werden an die Grenze Ihres Landes zur USA fahren und dort mal die Situation auch fühlen und fassen zu können. Tendremos muchos temas que hablar en estos días que nos quedan, hasta el viernes que nos vamos. Entre otras cosas, viajaremos a la frontera norte para ver la situación con nuestros propios ojos. Und nachdem wir González Díaz ins Schützenparlamentarierprogramm im letzten Jahr aufgenommen haben, werden wir auch nach Chihuahua fahren und dort die Situation der Menschenrechte erörtern. Also noch ein breites Programm, natürlich auch eine deutsche Schule besichtigen. Und Sie wissen, am 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit, unser Nationalfeiertag, und wir sind froh und stolz, den hier in Mexiko begehen zu dürfen. A raíz de que en nuestro programa de protección parlamentaria, protección de parlamentarios o parlamentarios, ahí incluimos a la señora González Díaz, por eso vamos a viajar a Chihuahua también, vamos a ver, hay cuestiones de derechos humanos y bueno, Colegio Alemán, vamos a ver también aquí. Luego está nuestra fiesta nacional, el 3 de octubre se celebra y vamos a estar aquí presentes y nos va a dar muchísimo gusto celebrar esto aquí en su país. Vielen Dank für Ihr Kommen. Muchas gracias por haber venido. Pues les agradecemos mucho. No sé si haya alguna pregunta. Gracias, diputada. Tenemos dos preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día a las legisladoras y legisladores de México y de Alemania. Preguntarle al diputado presidente de Alemania sobre estos temas de cooperación, aunque ya no está ahorita el embajador, pero sí lo mencionaban, sobre todo de que están en la disposición de continuar con el apoyo para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada hace 5 años, y también sobre el combate al feminicidio. A mí me gustaría saber en esto, ustedes en cuanto al feminicidio, ¿qué experiencia tienen en el combate y si han enfrentado una situación tan difícil y grave como está aquí en nuestro país? ¿Y en qué consistiría esta colaboración?
Y preguntarle en materia de seguridad, ya hace como unos 2 años su gobierno se había comprometido en que habría un apoyo precisamente para nuestro país en esta materia, que incluso se habían ofrecido a vender algún tipo de armamento. ¿Cómo va esto? ¿Se concretó o no? ¿Y qué es lo que se va a trabajar? Muchas gracias. Ich habe schon in unserem Meeting deutlich gemacht, dass wir uns große Sorgen machen über die Sicherheitslage, auch was den Drogenhandel und vor allem die Menschenrechte angeht, machen. Ich darf Ihnen sagen, dass zur Stunde die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Kofler, in Anreise ist. Sie wird auch die Stelle besuchen, wo die 43 Studenten verschwunden sind. Wir werden als Bundesrepublik Deutschland vor allem in der Forensik hier helfen, also in der Spurensuche. Und Sie können versichert sein, Sie sehen, wir haben eine Menschenrechtsaktivistin ins Schutzprogramm der Bundesrepublik Deutschland genommen, Parlamentarier, schützen Parlamentarier, dass wir einen sehr großen Fokus, Scheinwerfer auf die Themen Sicherheit und Menschenrechte gelegt haben. Und wir waren gestern bereits in einem Menschenrechtszentrum hier in Mexiko-Stadt und haben uns berichten lassen von verschwundenen Menschen, das Leid, das hier viele erfahren haben. Uns bedrückt das auch sehr und wir hoffen, dass mit der neuen Regierung jetzt in Mexiko jetzt mal wirklich da einen großen Schritt weiterkommt, damit vor allem die Ermordung und das Verschwinden von Menschen weitgehend hoffentlich zurückgefahren werden kann. Ya dije durante la reunión que tuvimos que nos preocupa el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, la situación de derechos humanos. Les puedo comunicar que en estos momentos está por llegar la comisionada del gobierno alemán en cuestión de derechos humanos, la doctora Kofler. Y ella misma va a estar presente en el lugar donde desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. Nosotros como República Federal de Alemania lo que queremos hacer es ofrecer ayuda en cuestiones forenses para encontrar rastros, identificar, etcétera. Esa es una de nuestras orientaciones. También, como ya había mencionado, el incluir a una activista de derechos humanos de México en el programa Protección Parlamentaria de Alemania es otro de las señales de nuestro interés por el tema. Y sí, el tema de seguridad y derechos humanos está muy en el enfoque, está muy en el centro de interés para nosotros. Ayer mismo, recién desempacados casi, fuimos al Centro de Derechos Humanos, a un centro de derechos humanos aquí en la ciudad, donde nos refirieron en detalle los problemas que hay de desaparecidos y pues nos afecta a nosotros también como personas el escuchar esos relatos. Y nuestra esperanza es que con el nuevo gobierno aquí en México se den pasos hacia adelante para que se reduzcan, para que ya no se den estas cifras de muertos y desaparecidos. Muchas gracias. Si me permite, también le quiero preguntar al presidente diputado si ellos dentro de su agenda tienen algún intercambio cultural con los legisladores de aquí de México, no sé, para que recibieran algún tipo de curso, cómo trabajan ellos en su parlamento y hacer más ágiles algunas de las iniciativas que tienen ellos pendientes y que se pudieran reflejar aquí también en nuestro país. Gracias. Der Austausch findet statt. Wir haben heute auch über die Zusammensetzung und das Arbeiten und das Wirken des Parlaments erfahren und auch Parallelen zu Deutschland festgestellt in der Parlamentsarbeit. Sie wissen, wir haben den Deutschen Bundestag, der etwas kleiner ist, aber trotzdem über 700 Abgeordnete hat, weil wir ein anderes Wahlrecht haben. Also auch über diese Fragen, auch die Zusammenarbeit mit den Bundesländern in Deutschland, aber wie auch hier in Mexiko, auch darüber tauschen wir uns natürlich aus. Sí, efectivamente estamos en esta labor de intercambiar experiencias. Hoy vimos temas de composición de su
Cámara, de su Parlamento, cómo funciona. Igual vimos paralelismos con Alemania, con el Bundestag de allá. En Alemania el Bundestag tiene 700 diputados, un poco más de 700, y bueno, vimos cuestiones de cómo se coopera como Parlamento también con los estados, que nosotros también tenemos estados, los Länder, y ustedes los estados. Vimos también temas de esos. Última pregunta de Berta Becerra, del Sol de México. Buenas tardes, señores. ¿Les interesa a ustedes mucho el cambio climático como a México? Estamos ahorita en una situación muy difícil y ante el hecho de que los Estados Unidos dicen que no hay tal cambio climático, ¿cuál sería la aportación de Alemania, del Parlamento alemán en este sentido, por un lado? Por el otro, ¿cómo van a apuntalar los dos grupos parlamentarios, los parlamentarios mexicanos y los alemanes, para incrementar el comercio? Porque toda vez ya que desapareció ProMéxico, entonces tienen encima esa otra responsabilidad. ¿Cuál sería la aportación? Gracias. Ja, zu der zweiten Frage. Wir werden natürlich alles tun, damit Deutschland der wichtigste Handelspartner für Mexiko bleibt. Neben der Automobilindustrie gibt es weitere Branchen. Wir werden in dieser Woche auch die deutsche Firma Bosch beispielsweise besichtigen. Und wir setzen natürlich darauf, dass die Digitalisierung, aber auch die Antriebsänderung beim Automobil sich dann nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit durchsetzt. Von daher glauben wir auch an neue Handlungsfelder in Deutschland, auch in der Beziehung zu Mexiko. Para contestar su segunda pregunta primero, desde luego, vamos a hacer todo lo que sea necesario, lo que esté en nuestro poder para que Alemania siga siendo el socio comercial más importante de México en Europa. Y aparte de la industria automotriz, hay muchas otras ramas que son interesantes en este contexto. Les cuento que esta semana que estamos aquí, vamos a visitar a la empresa Bosch, por ejemplo. Me lleva también al tema de la digitalización, que es un tema importante. Igual la propulsión, los motores que cambian en la industria automotriz, que este cambio no solo se dé en Alemania y en Europa en nivel mundial. Eso es una de las áreas en las que trabajamos. Und Deutschland steht zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die Bundesregierung hat in der letzten Woche ein Klimaschutzprogramm auf den Weg gebracht, das jetzt im Parlament und in den Bundesländern noch diskutiert werden muss. Deutschland wird bis 2030 im eigenen Land 150 bis 200 Milliarden Euro investieren in allen Sektoren, von der Industrie bis in die Verkehrsbranche. Dazu gehören beispielsweise die Installation von 1 Million elektrischen Ladetankstellen in Deutschland oder darüber hinaus die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Stärkung auch des Eisenbahnsektors, damit die Verkehrswende von der Straße auf die Schiene und des Menschen vom Auto umsteigen in den öffentlichen Personennahverkehr gelingen kann. Alemania sigue comprometido con el Acuerdo de París. El gobierno federal justamente la semana pasada aprobó un programa climático que ya está terminando, se va a discutir ahora en los estados de Alemania, en los Länder, y para el año 2030 habrá invertido entre 150 y 200 mil millones de euros en Alemania, en todos los sectores, en todas las industrias, transporte, etcétera. Como ejemplo, les quiero mencionar que se colocarán 1 millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Alemania. Se fortalecerá el transporte público, se fortalecerá el transporte ferroviario para que se dé lo que llamamos el cambio de la calle a la vía férrea, para que las personas usen más el transporte público. Eso es la planeación.
Me gustaría nada más comentarles lo que de nuestra parte está. Obviamente el que haya desaparecido ProMéxico no quiere decir que se va a dejar de tener una relación con los países. Por ejemplo, se está a punto de firmar México y la Unión Europea, el acuerdo global entre México y la Unión Europea, que es un acuerdo en el que se tratan temas económicos de cooperación y políticos que nos va a servir para que esta relación que tenemos entre México y Alemania y su posición de Alemania como primer socio europeo de México, comercialmente hablando, pues siga estando de esa manera. Estos grupos de amistad pues sirven para fortalecer los trabajos entre los parlamentos y poder llegar a temas de cooperación, y pues nos da mucho gusto de verdad que seamos el primer grupo que se ha instalado y estamos pues comprometidos a que esto funcione, que sea una tarea de responsabilidad, de intercambio y que nos lleve a temas muy importantes para ambas naciones. Ich will mir bedanken bei der Bundesabgeordnete von der Deutsche Bundestag. Seid ihr willkommen nach México, y quiero darles las gracias a la prensa y a mis compañeros del grupo de amistad que están aquí con nosotros. Vamos a seguir trabajando en la relación bilateral entre México y Alemania. Muchas gracias a todos.